Hoy día teníamos programado, hoy día teníamos programado una sesión, la sesión 5, pero como no vamos a tener la sesión 6, vamos a tratar de dividir las sesiones en dos, la sesión de hoy en dos partes. Una para ver la sesión de hoy día, hola Javier, y otra para ver la sesión de que íbamos a ver el día sábado, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la sesión número 5. Ok, entonces nosotros empezamos la clase número 1 cuando empezamos a estudiar las nociones generales, diciendo que la ley del procedimiento administrativo general establece o habla acerca de lo que es un acto resolutivo, ¿verdad? Y decíamos que un acto resolutivo es un documento a través del cual se concluye el proceso administrativo y en el que se indica una posición, ¿no? Una posición a favor o en contra que es emitida por la autoridad administrativa sobre un tema, una solicitud, una información, etcétera. Entonces, en la administración pública y en algunos casos también en la privada, pero especialmente en la pública, esa decisión, ese paso final del procedimiento administrativo, esa conclusión del proceso donde se va a manifestar la resolución, donde se va a manifestar la decisión, se encuentra plasmado en un documento conocido como la resolución, ¿no? La resolución, ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Algunos detalles, pero primero vamos bueno, abordar un poquito los objetivos de la clase, vamos a conocer la estructura de la resolución, vamos a ver un ejemplo, etcétera. Entonces, la resolución es un documento administrativo, estimados alumnos, que recoge las decisiones del órgano competente que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el mismo. La resolución en la administración pública tiene una estructura, tiene un, digamos que formato, si es que queremos llamarlo así, de 4 partes, que va a constar de 4 partes, que ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, en la resolución, tú tienes que concluir que arribar a tu decisión evidentemente justificada, ¿verdad? Si vas a otorgar un derecho, hay que justificar por qué. Y esa justificación evidentemente tiene que ser normativa, ¿no? Tiene que fundamentarse o ampararse en normas, en leyes, etcétera, ¿no? Además que esa fundamentación también tiene que hablar de hechos, ¿no? Si yo solicité una licencia de funcionamiento, pues se ingresó un documento con fecha tal, se hizo una inspección el día tal, se elaboró un informe el otro día tal, ¿no? Entonces tenemos que dar cuenta de cómo se han desarrollado los hechos, ¿no? Que finalmente han concluido o han terminado en una decisión, ¿verdad? Evidentemente, cuando tú elaboras o firmas o las dos cosas, ¿no? Una resolución, tienes que respetar los derechos fundamentales del administrado, ¿verdad? Tienes que respetar el debido proceso, tienes que respetar los plazos, ¿no? Los requisitos, ¿no? Y tienes que cumplir todos los parámetros que establece ese procedimiento para que puedas decidir, ¿verdad? Porque si tú cometes alguna omisión o alguna transgresión a algún paso, lo que se puede ocasionar es que luego esa resolución sea declarada inválida, ¿no? Sea declarada nula, ¿no? Entonces eso puede afectar pues tu reputación, te pueden iniciar algún procedimiento sancionador, ¿verdad? Cuando en las noticias, estimados alumnos, no hemos visto, ¿no? Algunas resoluciones que han sido cuestionadas porque hay conflictos de intereses, porque se busca beneficiar a tal persona, a tal empresa, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos de las decisiones que en algún momento como funcionarios tomen, ¿no? Siempre en resguardo de la norma, guardando una conducta proba, etcétera. Y también recordar que la resolución es un documento administrativo
Y como documento administrativo, pues va a tener un archivo, ¿no? Va a tener un archivo, va a tener un registro y en 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, cualquier persona o autoridad podría hacer una revisión de esa resolución y tenemos que tener la seguridad de que la misma ha sido elaborada, ¿no? Y ha sido redactada con la cautela necesaria. Ahora bien, licenciada, ¿cómo yo puedo elaborar una resolución? ¿Qué necesito tener? Vamos primero a conocer cuál es la estructura de una resolución y luego les vamos a ir repasando la estructura y compartiendo algunos tips o algunos consejos con ustedes. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla para que podamos revisar una resolución. ¿Cómo es una resolución? A ver. Ok, sí visualizan la pantalla, ¿verdad? Uy. ¿Visualizan, estimados alumnos? ¿Visualizan? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un ejemplo de una resolución de la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Esta es una resolución del año 2016, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua es una institución, ¿no? Que pertenece o que está adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Que se encarga de la cautela, de la administración del recurso hídrico, ¿no? Del recurso hídrico en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el formato de una resolución en las instituciones públicas? Porque lo que estamos revisando es una resolución pública, ¿no? En primer lugar, al ser un documento formal, nosotros podemos visualizar en la parte del encabezado el escudo del Perú. Esto va a variar, como lo vuelvo a repetir, de acuerdo al manual de identidad gráfica de cada institución, pero normalmente suele ser este, ¿no? El escudo del Perú que va en el encabezado y que se coloca de forma céntrica. Respecto al correlativo, ya hemos explicado en varias oportunidades cómo se estructura un correlativo. No importa si el correlativo es de un oficio, de una carta, de un memorando, de un informe o de una resolución, todos los correlativos se estructuran de la misma manera. Evidentemente, cambia el nombre del documento, ¿no? Eso va a ser la primera cosa que va a cambiar. Va a cambiar el número porque pues va a depender del número de documentos y del orden que lleve la persona encargada. También podrían cambiar las siglas, ¿verdad? Porque eso va a depender de la institución que sea remitida, pero vamos a repasar en este caso el correlativo en el caso de una resolución. Ahora me van a decir, licenciada, ¿y por qué se llama resolución directoral? Porque yo he visto unos que dicen resolución suprema, resolución jefatural, resolución ministerial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Las diferencias en el nombre o en el tipo de resolución, estimados, se debe a la autoridad que la firma. En este caso, si es una resolución directoral, es porque le está firmando el director de una institución. Si es una resolución ministerial, ¿quién lo firma? ¿Quién firma las resoluciones ministeriales? Al chat. Respondamos al chat. Si vemos una resolución ministerial, ¿quién la firmaría? No, una resolución ministerial. ¿Quién tiene competencia para firmar una resolución ministerial? El ministro, ¿verdad? Si la resolución directoral la firma el director, la resolución ministerial, ¿quién la firma? El ministro, ¿verdad? El ministro, la ministra, etcétera. Ahora, si tenemos una resolución jefatural, el jefe, ¿no? Entonces, el nombre de la resolución
proviene del nombre del cargo de la autoridad que lo emite. Básicamente es eso, ¿ok? En este caso, volvemos a repetir, tenemos una resolución directoral. ¿Quién lo firma? El director de la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? ¿Qué número es esta resolución? La número 6062 del año 2016. ANA son las siglas, ¿no?, de la Autoridad Nacional del Agua, y la AAAM vendría a ser las siglas de la Autoridad Administrativa del Agua, no sé, Moyobamba, Moñendo, va a depender de la localidad. Entonces, hemos dicho que la resolución, el correlativo, siempre se coloca en mayúscula, en negrita, y en el caso de las resoluciones tiene que ir centrado a la mitad del documento. Como todo documento administrativo, tiene que indicarse el lugar, la fecha y el año. En este caso, Cajamarca, 20 de enero del 2016. La razón por la que ustedes lo ven así de una manera completada a mano, ¿no? El número, la fecha. Bueno, hay algunas localidades pues que no manejan tanto la computadora, ¿no? Entonces siguen utilizando algunas cosas de forma manual, ¿no? Yo ahora difícilmente veo una resolución fechada así, ¿no? Con un tampón, ¿no? Pero pasa, ¿no? No todas las entidades pues tienen la capacidad logística ni operativa para trabajar todas sus resoluciones a computadora o con el medio tecnológico. Entonces, me van a preguntar, ¿cuántas partes tiene una resolución? ¿Cuántas partes tiene una resolución? Y la respuesta es 4 partes. La primera parte, o las partes van a estar señaladas de esta forma, ¿no? De color negrita, mayúscula y alineado a la izquierda. La primera parte de toda resolución se llama visto. ¿Qué quiere decir el visto? Significa, o los sinónimos de la palabra serían leído, analizado, revisado, ¿no? Y siempre hace alusión al expediente administrativo que ha generado o que está generando esta decisión. Cuando tú vas a tomar una decisión a través de una resolución, se entiende que se ha cumplido todos los pasos de un procedimiento administrativo. Y todo procedimiento administrativo inicia con el registro de un documento en mesa de partes, ¿no? Te asignan un número de expediente y en ese expediente se van agregando toda la documentación relativa al proceso, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros hablamos de visto, que como lo vuelvo a repetir, sus sinónimos serían leído, revisado, analizado, ¿no? El expediente tal con código único de trámite, que ya les expliqué también en las clases anteriores para qué sirve y cuál es la función de los códigos únicos de trámite, el mismo que ha sido tramitado ante la Administración Local de Agua, las Yangas Suite, organizado por Lumina Coopersac sobre la nulidad de una resolución. O sea, en pocas palabras, este procedimiento administrativo había sido iniciado por una empresa pidiendo que se anule una resolución anterior. Básicamente, en la primera parte de la resolución llamada visto, se van a colocar únicamente, por eso es que es una parte muy breve, se van a colocar el número de expediente o el número de código único de trámite, se va a señalar si fue una persona natural o una empresa quien solicitó ese procedimiento, ¿verdad? Y pidiendo que, ¿no? Por ejemplo, podría ser reformulado de la siguiente manera. Visto el expediente administrativo ingresado con CUT 404110-2015,
tramitado ante la Administración Local de Agua Pisco, organizado por Ubillustiglia Ana Cecilia, sobre la solicitud de autorización de licencia de extracción de agua subterránea de fecha 31 de octubre del 2024. Ese sería otro ejemplo, ¿ok? Entonces, la segunda parte, que también se coloca de forma mayúscula, alineado a la izquierda y negrita, va a ser una de las partes más importantes de una resolución. ¿Y por qué va a ser una de las partes más importantes de una resolución? Porque en la parte considerativa se empieza a hablar del contexto y del proceso para la emisión de la resolución. Es decir, por ejemplo, en un caso más sencillo, si yo estoy solicitando que se me autorice cavar pozos para extraer agua del subsuelo, ¿verdad? Se tiene que indicar cuáles son los antecedentes de mi solicitud. Por ejemplo, ¿no pueden ver el documento? Yo lo estoy viendo ahorita en pantalla. Ay, no. A ver. Pero no me dicen nada recién ahorita. A ver, un ratito, ¿sí? A ver, un minuto que había dejado de compartir pantalla y no me di cuenta hasta que un alumno por ahí me comentó. Gracias por comentarme. A ver, denme un segundo para restablecer la conexión. Ha habido un problemita acá con el internet, pero yo lo estoy solucionando. A ver, un segundo, ¿sí? Ahora sí se ve en pantalla, ¿verdad? Ya. Si en algún momento se va la señal, se interrumpe, se congela, por favor avísenme, que yo siempre estoy atenta al chat, pero si no me avisan, yo no tomo conocimiento. Entonces, para hacer un repaso general, no sé hasta qué parte se mostró, si no se mostró nada, bueno. En el encabezado encontramos el logo del escudo o el escudo nacional, el correlativo, en mayúscula negrita, que siempre les he indicado, ¿verdad? Que el correlativo cuál es el orden, cuál es la jerarquía, eso ya lo hemos revisado anteriormente. Se indica voy a ponerle un poquito más de zoom, a ver, se indica la fecha o en la ciudad, perdón, la fecha y el año. Y les decía que la primera parte de una resolución es la denominada visto, ¿no? Visto es un sinónimo de leído, analizado, revisado, en donde básicamente se da una información general sobre el número de expediente, el nombre de la persona o la empresa que ha iniciado el procedimiento y cuál es el asunto del procedimiento, ¿no? Solicito nulidad, solicito autorización, solicito permiso, solicito prórroga, solicito reconsideración, solicito reevaluación. Lo que tú solicites se indica de manera concreta en la primera parte que se llama visto y que normalmente pues no excede las 3 o las 4 líneas, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado en la segunda parte, que es la parte considerativa. Les decía que la parte considerativa es uno de los apartados más importantes dentro de una resolución
¿Por qué? Porque cuando tú inicias un procedimiento, tienes que seguir una serie de pasos, ¿verdad? De etapas, ¿no? Que finalmente te van a llegar a concluir o te van a llegar a manifestar una decisión sobre tu requerimiento, a favor o en contra, ¿verdad? Entonces, esa solicitud o ese pedido tiene que estar amparado en normas. Por ejemplo, si yo voy a solicitar autorización para la ejecución o la excavación de pozos tubulares para la extracción de agua del subsuelo, evidentemente existe una norma que regula cuál es el procedimiento, los requisitos, los plazos, ¿no? De mi solicitud. Si yo quiero o si yo he pedido que se me otorgue un derecho, la autoridad tiene que evaluar si he cumplido con los requisitos para que se me otorgue ese derecho. Por ejemplo, ¿no? Uno de los requisitos es que la ubicación del posible pozo esté ubicado a más de 2 kilómetros de otro pozo. Si yo he cumplido, bueno, por ahí tendré un punto a favor. Y si no he cumplido, pues evidentemente será una causal para que se me deniegue mi solicitud, ¿no? Por ejemplo, si yo he pedido autorización, ¿no? He pedido autorización a, no lo sé, a ver, alguna otra autoridad. Bueno, vamos a pensar que yo he pedido una autorización a la Autoridad Nacional del Agua para ejecutar un proyecto de inversión pública, ¿no? He pedido permiso para ejecutar una obra en el río. Pero uno de los requisitos que dice la norma es que yo tengo que enviar con tantos días de antelación el expediente técnico para evaluación. Y yo no cumplí porque el funcionario se olvidó, porque el funcionario se le pasó, porque se traspapeló, etcétera. Entonces, la autoridad tiene fundamentos ya para motivar su decisión. En este caso, ¿no? Si hay un incumplimiento de uno o más requisitos, evidentemente la autoridad tendrá la base legal, tendrá la base fundamentativa para poder denegar esa solicitud. Vayamos al caso contrario, ¿no? Vamos a pensar que nosotros estamos solicitando una licencia de funcionamiento para un restaurante y la municipalidad te pide que pagues un derecho de 1,000 soles. Ya tú pagaste, adjuntas el voucher en tu expediente, está juntado. Vas bien. Luego, la municipalidad te pide que tú apruebes una inspección de defensa civil y que implementes las medidas de seguridad dentro de tu establecimiento. Listo, lo cumpliste. Después dice, si tú quieres abrir un restaurante, pues el local que tú has alquilado mínimamente debe tener 100 metros cuadrados, por poner un ejemplo. Y tu local mide 120, ¿no? Bien, ya pasaste, ¿no? Entonces, en la parte considerativa, tú tienes que explicar, exponer la base legal y la base de hechos que tú tienes o que tú has tomado en cuenta o que te ha sido remitida para tomar una decisión. La decisión puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? En la parte considerativa tú no resuelves, simplemente colocas todos los argumentos legales y de hecho que van a fundamentar tu decisión. La misma tiene que ser o que estar ordenado por párrafos, ¿no? Evidentemente, y empieza con la palabra que revisado la ley tal, que analizado el expediente tal, que visto los 15 folios del expediente tal, ¿no? Que reconsiderando la solicitud tal, ¿no? O sea, ese es el tenor de los argumentos que se consignan en la parte considerativa de las resoluciones. Ahora, ¿qué pasa si no nos tomamos el trabajo de fundamentar bien la parte considerativa? ¿Por qué? Porque se me vencía el plazo, porque me olvidé de responder,
porque tuve una queja debido a la demora, ¿no? Entonces, la parte que más se evalúa posteriormente de las resoluciones suele ser la parte considerativa, ¿verdad? Porque va a ser la base y la columna vertebral de tu resolución. Si tu parte considerativa no está bien motivada, está indebidamente fundamentada, se contradice, ¿verdad? O simplemente no tiene una base legal que lo respalde, evidentemente tu decisión, ¿no? Va a ser cuestionada, va a ser apelada, ¿no? Y posiblemente anulada en un futuro inmediato. La tercera parte, que es la parte a donde todas las personas usualmente leemos o revisamos, ¿no? Es la parte resolutiva. Cuando uno recibe o se publica una resolución, la parte que más revisan las personas es la parte resolutiva. ¿Por qué? Porque la parte resolutiva contiene la expresión o la decisión de la autoridad de manera concreta y clara sobre el procedimiento administrativo. La parte resolutiva, como ustedes lo pueden ver en pantalla, se organiza por artículos, ¿no? Se organiza por artículos. En el primer artículo, sí o sí, tienes que indicar la disposición o la decisión sobre el procedimiento. Si el administrado, solicitó permiso o autorización, en el artículo primero tú tienes que decir autorizo o deniego la solicitud de autorización, ¿verdad? ¿Por qué? No vas a decir el por qué, porque el por qué ya lo dijiste en la parte considerativa. El por qué ya lo expresaste en la parte considerativa. Ya has hecho todo el detalle minucioso de cuáles son las normas, las leyes, la base legal que apoya y respalda tu decisión. Entonces, en la parte resolutiva únicamente vas a expresar el sentido de tu decisión, más no los argumentos, porque como vuelvo a repetir, esos argumentos legales y de hecho tú ya lo has expresado en la segunda parte de la resolución, que es la parte considerativa. Ahora, las resoluciones que se emiten en la administración pública son resoluciones públicas, ¿no? ¿Qué significa que sean públicas? Que todas las personas tienen la facultad, el derecho, ¿no? La potestad, si queremos llamarlo así, de poder acceder a leerlas, a revisarlas, ¿verdad? Entonces, estas resoluciones, como se tienen que socializar, como se tienen que comunicar, como se tienen que hacer de conocimiento público, se publican en algún espacio físico o digital que permita a las personas conocer la decisión que ha tomado la autoridad. En este caso, la disposición, ¿no? La disposición es encargar a la Administración Local del Agua la notificación de la presente resolución a Lumina Cooper SAC. Pero evidentemente también esta resolución se publica, ¿no? En el portal web institucional de Lana. Ahora, veamos el artículo segundo. Como este pedido en particular, solicitaba la nulidad de una resolución anterior, entonces el artículo segundo, miren, hay que revisar bien lo que dice, ¿no? Disponer que se tomen las acciones a que hubiera lugar conforme a lo establecido en el inciso 11.3 del artículo 11 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. En pocas palabras, a través de esta resolución se anula una decisión anterior y no solamente se anula, sino que se indica o se ordena que se evalúe si corresponde una sanción a la autoridad o al funcionario
que en ese momento emitió una resolución que no estaba bien fundamentada, que no estaba bien motivada o tenía evidentemente comprobado vicio de nulidad, ¿verdad? Entonces, cierro esta parte diciéndoles que es importante que en algún momento, si ejercemos algún cargo que implique este nivel de responsabilidad, tengamos mucho cuidado de revisar lo que vamos a firmar, ¿no? Porque muchas veces los directores están tan ocupados, tienen mucha carga laboral, que no se sientan o no revisan a detalle las resoluciones que van a firmar y lo toman como un documento más, como si firmaran un oficio, como si firmaran una invitación, ¿no? Pero realmente, pues la resolución requiere un análisis mayor, una revisión de parte del área legal, ¿verdad? Porque evidentemente el director, en el caso de esta resolución, no va a conocer el detalle del proceso porque no es lo que él ve del día a día. O sea, él tiene la facultad para pronunciarse y para resolverlo, pero no es que lleve a cabo todo el procedimiento administrativo. A él le llega el expediente ya en su parte final, ¿no? Ya para decidir. Evidentemente, pues que una persona con un cargo de tanta responsabilidad debe tener personas profesionales especializados que le sirvan como ese apoyo técnico que necesita para no incurrir en errores, en omisiones, ¿no? Que en el futuro podrían costarle sanciones administrativas. Hasta acá, alumnos, ¿alguna pregunta de la resolución, alguna experiencia que quieran compartir? Javier dice, cuando te refieres a una asociación de un proyecto, ¿a qué te refieres? No, 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 la idea quedó ahí a medio redactar, creo. ¿Podrías precisar bien a qué te referías? Ah, a ver, su compañero dice, si se da la resolución y está mal, es multado. Lo que pasa es que la multa no específicamente es dineraria, sino más bien hay responsabilidades que pueden ser civiles o penales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú le otorgaste un derecho a una persona o empresa que no le correspondía, ¿no? Estás generándole un perjuicio al Estado, le estás generando una afectación al Estado, ¿verdad? Entonces, en el momento oportuno, tú tendrás que defenderte y decir, ¿no? Tratar de salvar responsabilidad y decir que el error no fue tuyo, de repente que no lo revisaste bien, pero bueno, no, el hecho de no haberlo revisado bien no te va a salvar de nada, ¿no? Porque es tu responsabilidad como funcionario, como director, revisar al detalle. Entonces, la conclusión que yo quiero arribar es que si tú no motivas o si tú firmas una resolución que no está bien motivada, que tiene conflicto de intereses, que tiene vicios, entonces tú eres responsable por las consecuencias que eso genere. Si se anula, como por ejemplo este caso, tú tienes que someterte a la revisión administrativa y saber que esa omisión, esa falta va a tener una sanción que dependiendo de la gravedad, del tipo de omisión, puede ser pues una sanción administrativa o si es muy grave, ¿no? De repente la Procuraduría ya puede tomar parte y denunciarte a ti, ¿no? Por usurpación de funciones, en el caso de que te hayas pronunciado sobre un tema que no te competía, ¿no? Cuando de repente si tú quisiste beneficiar a alguien, ¿no? A través de una resolución que no correspondía, también
te van a denunciar por tráfico de influencias, ¿no? Dependiendo de cuál es la figura legal que pueda argumentar la fiscalía. En el caso que llegue al fuero penal, ¿no? Pero si es algo leve, si es algo menor, ¿no? Entonces, pero es seguro de que posiblemente te hagas acreedor de una sanción administrativa. Así es, correcto. Esa es la idea un poquito, Javier, ¿no? La sanción que no podríamos decir cuál es, porque no conocemos el caso en particular, pero podríamos especular, ¿no? Que podría ser una sanción administrativa, civil, o en el caso más grave, penal, ¿no? Si es que se demostrara una afectación al tesoro público, al presupuesto, ¿no? O una colusión para favorecer a alguien, ¿no? Ese tipo de presupuestos penales. Ok. Entonces, es importante también, yo no sé si ya ustedes dieron el examen o la evaluación para la certificación o es que todavía no lo han dado. No me comentó la coordinadora. Supongo que de repente lo van a dar hoy día, ¿no? ¿Me puedes comentar algo, Nicole, verdad? Sí, Miss. ¿Ya dieron la evaluación los alumnos o todavía? Sí, Miss, ya la dieron. El día de hoy ya estamos culminando y estamos pues Ah, iniciando el trámite de su certificación. genial. Ok, genial. Ya. Entonces, vamos a aprovechar la segunda mitad de clase para poder revisar el tema, el último tema que teníamos pendiente, que es un poquito más práctico, ¿ok? ¿Qué es el tema de la inteligencia artificial? A ver, ideas al chat. ¿Quiénes interactúan o han interactuado con la inteligencia artificial que me puedan decir qué es y para qué sirve? Al chat. A ver, Javier nos dice algo no visible o concreto. Bueno, la inteligencia artificial, queridos alumnos, es un área de la tecnología que durante los últimos años ha ido cobrando relevancia, importancia, ¿verdad? En el sentido de que ha sido o es una nueva forma de interactuar y de brindar soporte para realizar varias actividades, ¿no? Como ustedes saben, la inteligencia que tienen los seres humanos es única, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de crear, de modificar, de cuestionar, de analizar, de proponer, ¿no? Los animales no son seres que puedan proponer, que puedan crear, ¿verdad? Las cosas inertes evidentemente tampoco. Entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder a través de nuestra mente, ¿no? No solamente recibir información, sino procesarla, sino también sistematizarla, analizarla, criticarla, ¿no? Y esa es una facultad y una inteligencia propia y distinguible, ¿no? O característica de las personas humanas. Pero la inteligencia artificial lo que busca es tratar de replicar esa capacidad que tienen los seres humanos de crear, analizar, sistematizar, ¿no? En dispositivos electrónicos. O sea, la inteligencia artificial busca darle esa pincelada
o esa característica de inteligencia humana a un dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque todos bien sabemos, pues, ¿no? Que los sistemas informáticos tienen limitaciones, no tienen la capacidad, pues, de crear, de proponer, simplemente hasta hace unos años guardaban información, ¿no? Pero nada más. Pero la tecnología ha ido avanzando a un punto que ahora tenemos herramientas que nos permiten tener dispositivos inteligentes que van más allá del soporte regular electrónico, ¿ok? A eso lo conocemos como inteligencia artificial. Entonces, hoy día vamos a ir un poquito más allá y vamos a analizar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a poder revisar o tener, ¿no?, mejores y más pulidos documentos administrativos. Bueno, la definición de la tecnología digital, la tecnología artificial tiene como objetivo que las máquinas cuenten con similares características de los seres humanos como el razonamiento, la creatividad, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos, pues cuando decidimos o cuando pensamos, lo hacemos analizando el contexto, analizando los actores, analizando la situación. Podemos resolver problemas sociales, técnicos y otros, ¿verdad? Entonces, lo que busca la tecnología es que una máquina tenga similares características humanas para resolver problemas, ¿verdad? Y ¿cuáles van a ser los beneficios o los aportes de esa inteligencia artificial? De que va a permitir la automatización y la eficiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles pues hacen las actividades de forma más rápida, no necesitan comer, no necesitan descansar, no necesitan transportarse, no necesitan vacaciones, ¿no? Entonces pueden hacer las tareas en doble horario, sin descanso, ¿verdad? Y por ende lo van a hacer mucho más rápido. Evidentemente, al ser una tecnología nueva, va a crear puestos de trabajos nuevos para personas, ingenieros, ¿no? O profesionales que estén vinculados a ese tipo de desarrollo de inteligencia, ¿verdad? También podríamos tener el beneficio, y no sé cuántos ya lo han experimentado, ¿no? Que el uso de la inteligencia artificial puede brindarnos una mejor experiencia del usuario. Mi ejemplo. Yo trabajo en Lima hace años ya, pero mi familia vive en Chiclayo, entonces cada cierto tiempo tomo un avión y los visito, ¿verdad? A veces compro pasajes en LATAM, a veces en Sky, a veces en JetSmart, dependiendo pues la disponibilidad de la fecha y también el costo, ¿no? Entonces, nunca falta que te reprogramen un vuelo, que tú necesites cambiar la fecha, que ya pasaron 3 meses y no te acuerdas qué fecha y qué hora sale tu vuelo, ¿no? Entonces, ahora LATAM, JetSmart, casi todas las aerolíneas, y eso que son aerolíneas low cost, tienen en sus websites, en sus plataformas digitales, asistentes virtuales, ¿no? Entonces, tú puedes escribir cualquier día, a cualquier hora de cualquier día, a través de un chat que ellos tienen, ¿verdad? Así sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y puedes hacer tu consulta y te van a responder, pero la persona que te responde, o mejor dicho, la otra parte que te responde, no es un ser humano, es una computadora o es una tecnología que usa inteligencia artificial, ¿no? Con eso, ¿qué haces? Que puedas darle una atención más rápida al usuario, ¿verdad?
que puedas atenderlo 24 horas, que puedas disminuir costos, porque imagínate pagarle a personas que trabajen en horario nocturno. Tu planilla va a subir, aparte de que cuando tú contratas a personas, pues tienes que contratarlos bajo un régimen laboral, con derechos, ¿verdad? Y una persona tiene una capacidad limitada de atención. Mientras está contestándole a uno, no puede contestándole a otro, ¿verdad? Cosa que es diferente de las máquinas, de los dispositivos electrónicos que son multitasking y que pueden hacer varias tareas a la vez, sin descanso, sin vacaciones, ¿no? Más que con la garantía del funcionamiento de la máquina, ¿verdad? Entonces existe, por ejemplo, Movistar, Claro, Entel, Lata, JetSmart, a Saga Falabella, Sodimac, casi todas las empresas grandes en nuestro país ya vienen utilizando herramientas de inteligencia artificial con el objetivo principalmente de brindar canales de atención más rápidos para los usuarios. Ahora, ¿yo cómo detecto que ese chat o ese canal de atención es utilizado con inteligencia artificial? Porque siempre te van a dar opciones, ¿no? Por ejemplo, te dicen, indique sus nombres y apellidos, indique su edad, indique la opción de su preferencia. Entonces, cuando hay una conversación un poco monótona con la otra parte, muy probablemente significa que ese canal de atención utiliza inteligencia artificial. Es muy probable que ustedes lo hayan usado y que de repente no se hayan dado cuenta, ¿no? Que están hablando con la inteligencia artificial. Probablemente, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificial existen? A ver, un momento. Ya. Entonces, tenemos dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí, claro, Javier, ¿no? La inteligencia artificial es más rápida, ¿no? Más expeditiva, ¿no? Y es un beneficio para los usuarios y también para las empresas. Tenemos la inteligencia artificial de software y la inteligencia artificial integrada. ¿Cómo es la inteligencia artificial de software? Miren, por ejemplo, yo tengo un iPhone, ¿no? Tengo un iPhone, bueno, me gustan los iPhones y hace años que tengo iPhones. Entonces, los iPhones tienen a un asistente virtual que tiene o que usa inteligencia artificial que se llama Siri, ¿no? Yo no la tengo activada porque, bueno, como lo uso para el trabajo casi todo el día, entonces prefiero hacerlo de forma manual, pero hay muchas personas que utilizan Siri, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera Siri instalada o activada, le diría, Siri, ¿qué día cae 25 de diciembre del 2024? Y me va a decir, cae jueves. O Siri, ¿cuántos días faltan para terminar el año? Y me va a decir, faltan 70 días, ¿no? Siri, llama a mi mamá y va a hacerlo de forma automática, ¿no? Entonces, existen muchos asistentes virtuales. Los iPhone y la marca Apple tiene un asistente que se llama Siri, pero yo sé que otros, digamos, otras compañías, Huawei, ¿no? Y otros, tienen otros tipos de asistentes virtuales, ¿no? Existen también software para analizar imágenes, para analizar reconocimiento de voz, ¿no? Ahora último, ¿no? Hay muchas personas que se acusan de que su voz no es la suya, que ha sido creada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya estamos llegando a un punto en la que es posible que tu voz sea creada por inteligencia artificial. La inteligencia estudia tu patrón de voz cuando tú le envías muestras y puede crear conversaciones con la voz idéntica a la que tú tienes simplemente analizando patrones de voz, ¿no? Entonces, ese es el tipo de inteligencia artificial de software.
Pero hay un tipo de inteligencia artificial integrada que es un poquito más compleja. Por ejemplo, en el caso de los drones, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez un dron. Yo lo he visto ahora recientemente en los últimos años, porque como trabajo con muchos ingenieros, ¿no? Entonces los ingenieros, los arquitectos utilizan mucho el dron, los drones, para poder hacer vuelos topográficos, ¿verdad? Calcular volúmenes de grandes áreas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el tema topográfico, cuando va un topógrafo humano, ¿no? Pues hacerlo manualmente, pues se demora un poco más, es más lento, ¿verdad? Porque la persona humana se cansa, ¿no? Hay que caminar y uno se cansa, o tiene que parar para tomar almuerzo, para descansar, para transportarse. En cambio, ya ahora se hacen muchas de esas actividades con vuelo de dron, ¿verdad? Evidentemente, el dron no vuela solo, tiene que haber alguien que lo huele y esa persona tiene que saber cómo volarlo, ¿verdad? O sea, tampoco es de que sea un mecanismo 100% independiente del hombre. Por el momento todavía no. Entonces, este tipo de inteligencia artificial permite procesar una gran cantidad de datos de una forma rápida, clara y de mucha ayuda para quien va a tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros vamos a pensar que nosotros queremos crear un negocio, ¿no? Queremos crear un negocio. Entonces, yo quiero colocar un restaurante en una ciudad determinada, en una localidad, en una calle específica. Pero siempre antes de crear un negocio o de sacarlo adelante, hay que hacer un estudio de mercado, ¿verdad? Para saber si la ubicación es buena, para saber si las personas que viven cerca o las personas en general están familiarizadas y tienen interés por asistir o por adquirir algún producto de tu establecimiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a abrir un puesto o un restaurante de maquis, ¿no? No a todas las personas les gustan los maquis, ¿no? O si vamos a abrir una tienda o un establecimiento de productos Apple, ¿no? Y vamos a hacerlo de repente en una calle que no tiene, que no es una zona comercial, donde de repente puede haber alto índice de delincuencia, ¿no? Entonces, podemos utilizar, podemos utilizar la inteligencia artificial para poder procesar una gran cantidad de datos que le permita a la persona solicitante tomar una decisión, ¿no? ¿Se cuentan con las condiciones para iniciar mi emprendimiento? Sí, no, porque de repente tenemos de que en la ubicación, en un radio de 2 kilómetros, no se identifican negocios de ningún tipo, que es una zona alejada, es una zona desolada, es una zona poco transitada, ¿no? Entonces, esa información me va a permitir a mí tomar decisiones. Ahora, tenemos que saber que la inteligencia artificial ya está normada en el Estado peruano. Mejor dicho, las autoridades ya han oficializado o han reconocido su uso, ¿no? Dentro del Estado, lo cual ha sido reciente, ¿no? Porque pues, la inteligencia artificial no es que tiene muchos años, ¿verdad? Pero recientemente ha sido reconocida, ¿no? Su uso en el Estado peruano. Se promulgó una ley, que es la ley 31814, que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, que establece 4 principios que promueve el uso de la inteligencia artificial en el Estado peruano. ¿Cuáles son esos principios? Estándares de seguridad basado en riesgos, enfoque de pluralidad de participantes, gobernanza de Internet y sociedad digital. Esos son los principios que promueve la inteligencia artificial en nuestro país. También se ha determinado
o se ha designado a una institución que va a estar a cargo o que está a cargo de la implementación de la inteligencia artificial, que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La misma que es una autoridad normativa a nivel nacional responsable de evaluar, de supervisar, de dirigir el uso de la inteligencia artificial y sus funciones, ¿no? Y como podemos ver, tiene varias funciones: desarrollar inteligencia artificial, formar profesionales con competencia, crear infraestructura digital, ¿verdad? Ahora, tenemos algunos ejemplos de cómo se ha venido utilizando la inteligencia artificial en el Estado peruano, ¿no? O al servicio de la sociedad. Entonces, ustedes seguramente se acuerdan del COVID, ¿verdad? Del COVID. El COVID en sus peores días, en sus días más terribles, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se publicaba diariamente el número de infectados, el número de muertos? Y luego se empezó a publicar el número de vacunados, ¿verdad? Se publicaba diariamente como pan del día, ¿no? Entonces se sabía que había lugares más propensos a infectarte, por ejemplo, los mercados, las bodegas, las unidades de transporte público, ¿verdad? Y los lugares con pequeño aforo eran más propensos a ser a donde tú te podías infectar con más probabilidad porque tenías más personas cerca, ¿verdad? Porque podría generarse un contagio. Si una persona se contagiaba y la persona iba a un lugar donde habían 30 o 20, podría contagiar a todos y ni siquiera se daba cuenta, ¿no? Entonces, en el año 2020, utilizando la inteligencia artificial, se publicó una aplicación que se llama Perú en tus manos, ¿no? Que se utilizó en ese contexto que te permitía, revisar el Google Maps, y poder identificar qué zonas, de acuerdo a la información que enviaba el Ministerio de Salud y los establecimientos de salud, eran las zonas donde más personas o más contagios se habían reportado. De repente no funcionó no funcionó en la dimensión en la que se creó, ¿no? Porque recordemos que antes del COVID, no todas las personas estaban familiarizadas con las herramientas digitales, ¿no? Cuando pasa el COVID y por ejemplo, se hace obligatorio el teletrabajo, ¿verdad? O algunas personas no podían trabajar porque eran personas mayores y de personas de riesgo, se implementan o se empiezan a utilizar con mucha mayor frecuencia las herramientas digitales para poder trabajar, estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese año, digamos que todavía no había una extensión generalizada del uso de las herramientas digitales, porque de repente hubiera tenido más éxito, pero pues sin duda alguna tuvo algún beneficio, algún saldo positivo en ese momento, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la redacción de documentos administrativos. Pero para eso hay que explicar y hay que decir que no es lo correcto ni lo que deberían hacer encargarle a la inteligencia artificial que redacten sus documentos. Primero, porque no es ético. Segundo, porque los pueden descubrir, ¿no? Es muy fácil identificar cuándo documentos provienen de la inteligencia artificial. Entonces, mi pretensión no es, digamos, enseñarles una herramienta que supla su capacidad para poder redactar documentos, sino que te puedan ayudar a poder revisarlos, mejorar la ortografía. De repente no te acuerdas exactamente cómo funciona o cómo se estructura un documento y
te puedes ayudar te puedes ayudar de la inteligencia artificial, pero no para suplir tu capacidad y tu tarea y facultad de poder redactar ese documento. Entonces, este es el chat de una asistente virtual que utiliza inteligencia artificial. Y le vamos a preguntar, ¿cuál es la estructura de un oficio? Y miren cómo nos responde, muy rápido. Un oficio es un tipo de comunicación formal que se utiliza en contextos administrativos y su estructura tiene un encabezado, un número de oficio, un destinatario, un asunto, un cuerpo del oficio, una despedida, una firma y un anexo, ¿verdad? Entonces, les he pasado el link al chat. Esta es una versión no paga porque hay unos planes a través del cual tú puedes pagar y puedes tener a tu disposición más herramientas para poder utilizar. Pero en este caso, estimados alumnos, es una, digamos, una pregunta sencilla, ¿verdad? Tú incluso le puedes enviar el cuerpo de tu documento y le puedes decir, corrígeme los errores ortográficos, ¿no? O dame ideas para poder despedirme en un oficio, ¿verdad? O recuérdame cuál es el modelo de un memorial, de una carta, de una resolución. Envíame un ejemplo, a ver. Envíame un ejemplo de resolución. Vamos a ver. Ya ven ustedes acá que a veces también existen limitaciones, ¿no? De la inteligencia artificial. Hay preguntas que no te puede responder, ¿no? A veces se va el sistema, ¿no? Entonces, también suelen pasar o suelen acontecerse situaciones en las que necesitamos. Por ejemplo, acá yo le he pedido un ejemplo de resolución y me está enviando un ejemplo, ¿no? Se dan cuenta para repasar lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Claro que con sus propias variantes, ¿no? Nombre de la institución y demás, el asunto de la resolución, ¿no? La parte resolutiva, ¿no? La parte considerativa que está acá, ¿no? La firma, el lugar donde se firma, ¿no? Ahí, pero también nos aclara que el formato es solamente un ejemplo y puede ajustarse según las necesidades específicas de la institución o el contexto, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado con usarlo porque se han generado algunas noticias, ¿no? Uso de inteligencia artificial en un proyecto de ley. O sea, el problema no es utilizar la inteligencia artificial, el problema es adueñarte de una idea de la inteligencia artificial como si fuera tuya. Ahí viene el problema, ¿verdad? La otra vez se publicó una noticia que le estoy tratando de buscar, en la que se le acusó a un proyecto de ley de copiar literalmente como dos hojas de una, ¿ves? ¿Ven la pantalla, no? Dice, acusan a congresista tal de copiar y pegar respuestas de la inteligencia artificial en sus proyectos de ley, ¿no? Entonces alguien por ahí lo revisó, ¿no? Lo analizó y se dio cuenta pues que había hecho uso de la inteligencia artificial en varias páginas de su proyecto de ley. Entonces, la lección acá no es que no se debe utilizar, porque la inteligencia artificial bien usada es una gran herramienta, es una gran plataforma para darnos soporte. El problema es querer que la inteligencia artificial haga el trabajo que nos corresponde a nosotros. Ahí viene el error, ahí viene la observación, ahí viene el cuestionamiento, ¿verdad? Porque no es ético.
Es como encargarle a tu hermano que te haga tu trabajo, ¿no? O pagarle a alguien para que lo haga, ¿no? Entonces, una cosa es obtener fuentes de información y otra muy diferente, pues, ¿no? Que alguien más o tú te apropies de una idea que no es tuya, ¿no? O tú no indiques quién fue la persona, o en este caso herramienta, de la cual obtuviste la información. Es, por ejemplo, el caso de las tesis cuando se te acusa de plagio, ¿no? Porque tú citaste o tú indicaste una idea que no es tuya. O sea, tú te adueñaste de una idea que no te pertenece, ¿no? Y tú vas a decir, sí, pero y a mí, bueno, es una cosita de nada, ¿no? Eso está tipificado con cárcel inclusive, ¿verdad? La autoría intelectual es un derecho que tú debes de respetar. Si otra persona tuvo una idea, dijo algo y tú la quieres indicar o replicar, tienes que parafrasearla e indicar de dónde, de qué libro, de qué autor tomaste la idea base, ¿verdad? No puedes simplemente copiarlo y pegarlo y decir, esta idea fue mía o estas palabras fueron mías. Así no funciona. Así como ChatGPT, existen otras, y ahorita la vamos a ver, existen otras plataformas que se utilizan también como asistentes virtuales en el tema de la redacción de los documentos administrativos. Existen varias más. Vamos a revisar algunos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Miren, acá dice los 10 mejores, vamos a compartir ese link con ustedes. Los 10 mejores asistentes de inteligencia artificial. Como les digo, no todos son gratuitos. Hay gratuitos, hay versiones gratuitas y hay versiones que tienes que pagar. La aplicación ChatGPT, que es la aplicación que ya hemos revisado hace un ratito, ¿verdad? Existe una versión pro, una versión personalizada, ¿verdad? Dependiendo también del precio. Otro de los websites o de los espacios es Laxis. Laxis te permite automatizar la generación de grabar, transcribir y resumir. Mira, te graba, transcribe y te resume reuniones automáticamente. Se integra con Zoom, o sea, cuando a veces tú te reúnes con tu equipo, ¿verdad? De trabajo o con alguna persona en una reunión, tú utilizas ese asistente virtual y inmediatamente tienes a una secretaria que toma notas, que te escribe las ideas más importantes y te da un resumen así, un resumen claro de lo que se trató. El otro plataforma que veo acá que están utilizando es Nutria. Nutria es un asistente virtual que permite grabar y transcribir llamadas al instante, permite agregar comentarios y resaltar puntos claves, captura automáticamente diapositivas en las notas de la reunión, genera resúmenes automáticos y los envía por correo electrónico. Miren, veamos la utilidad. Interesante, ¿no? Tenemos a otro que se llama Luciérnagas. Creo que es similar también, ¿no? Grabar, transcribir llamadas, transcribir cualquier cosa, eliminar las notas. Bueno, la ya famosa Alexa, ¿verdad? Yo tenía una Alexa y era bastante funcional, la verdad. La Alexa te permite reproducir música, la lista de tus tareas pendientes, te transmite podcasts, noticias, ¿no? Datos de tráfico, ¿no? Evidentemente, Google también tiene un asistente que utiliza inteligencia artificial. Ah, sí, y esa es una aplicación que se usa para practicar inglés, ¿no? Que se llama Else Speak, en donde te permite conversar con una máquina que usa inteligencia artificial para practicar hablando en inglés, ¿no? Tú hablas y la inteligencia artificial te responde, pero tienen que ser de diálogos cortos, ¿no?
se demora un poquito en responder. No es como practicar hablando con una persona en tiempo real, pero bueno, si no tienes nadie con quien practicar, funciona medianamente bien. También existen aplicaciones de inteligencia artificial que te ayudan con las tareas, sean de colegio, de universidad, de instituto, ¿no? Pero otra vez volvemos a repetir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de que los niños, pues, no utilicen esto, no utilicen la inteligencia artificial para resolver todo, ¿verdad? Cuando tienen que aplicar un razonamiento lógico, porque nunca falta por ahí algún pillo que quiera reemplazarlo, ¿no? Al 100% y no es la idea. Bueno, hasta acá alguna pregunta, estimados, estimadas. ¿Alguna consulta que quedó en el examen de repente que les pueda absolver ahora? ¿No? ¿Alguna pregunta adicional de los dos temas que hemos visto hoy día que quisieran comentar? Por favor, si quieren hacerlo, tienen la libertad en el chat. Bueno, estimados alumnos, durante estas clases, gracias Javier, durante estas clases creo yo que hemos aprendido a reconocer la estructura, ejemplos y la forma en cómo tenemos que redactar de forma general, ¿no? Porque evidentemente en 5 clases no vamos a ser unos expertos en la redacción, porque como les dije la vez pasada, todo se adquiere casi totalmente con la práctica, ¿verdad? Con la práctica, con la, digamos, con la experiencia también que te dan los hechos, que te dan el contexto, que te dan las experiencias laborales. Aprovechemos eso siempre para pulir nuestras actividades y no tengamos miedo de pedir apoyo, de pedir que alguien nos revise, de pedir de repente a alguien con más experiencia que nos asista, ¿no? Porque al final, queridos alumnos, nunca dejamos de aprender, ni yo, ¿no? Que ya de repente tengo algunos años más de experiencia que ustedes en este tema. De todas maneras, nunca se deja de aprender, nunca vamos a ser, o mejor dicho, siempre somos perfectibles, ¿no? Entonces, si de repente durante estos días practican y quieren que revise su documento, ¿no? No tengo ningún problema, ese es mi correo, ¿no? Les dejo acá mi correo si quieren establecer algún contacto, quieren pedir algún apoyo para revisión. Yo con todo gusto dentro de mis tiempos los podría ayudar, ¿no? Y espero que complementen estas clases con la práctica, ¿verdad? Que se animen a hacerlo, a revisar, a escribir, ¿no? Ya sea por necesidad o por ganas de aprender, porque a veces no nos queda más que digamos que el trabajo propio que nos obliga a aprender, ¿verdad? Y existen otras veces en las que nos anticipamos, ¿no? Y decimos, algún día yo me encargaré de este tema y mejor aprendo antes de que me toque. Lo cual igual es válido, igual es apropiado o igual es debido, ¿no? Pero, bueno, nunca, en cualquiera de los dos casos, siempre vamos a tener espacio para poder compartir y para poder aprender algo nuevo. Espero que tengan un buen fin de semana, que disfruten su fin de semana, ¿no? Que se certifiquen, porque siempre es importante que puedan tener algún documento que demuestre cuál ha sido su participación en el curso, ¿no? Si lo quieren utilizar más adelante, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Ha sido un gusto conocerlos y compartir con ustedes. Que tengan un gran fin de semana y en algún otro momento nos reencontraremos. Muchas gracias. Buenas noches.